Ciegos en el mundo, blind around the world. Aparece un primer plano de un ojo. Lentamente va apareciendo una esfera difusa. Se acerca hasta quedar muy definida una parte de la superficie del planeta Tierra flotando en el espacio. Aparece la frase: hacia un amanecer universal. Ciegos en el mundo. Hoy con Manuel Cejudo, y la rehabilitación visual que llega a España en 1985, de la mano de la ONCE. Bueno, pues buenas tardes, bienvenido a todos y a todas. Un número más de la revista Punto Cero, aquí en un apartado que denominamos en su momento Huellas del Pasado. Lo que pasa es que aquí caben muchas historias, ¿no? y muchos nombres. Lo cierto es que el tema que nos ocupa Manuel Cejudo, y con la puesta en marcha en el 85 sobre la rehabilitación de baja visión, yo creo que hay mucho que decir. La verdad es que es una satisfacción tener aquí a tanta gente que nos hemos encontrado en colegios, que nos hemos encontrado en muchos sitios, y por supuesto también dar la bienvenida a toda la gente que tenemos de fuera de España. En la conducción, tú verás lo que haces con este autocar. Ricardo, la llevas tú, y buenas tardes y cuando quieras. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Lo único señalar como cuestión cautelar es que somos muchos. Entonces, vamos a ver, yo tengo un cierto orden hecho aquí, que obviamente en algún momento se romperá, pero no, tampoco lo voy a exhibir de antemano para no condicionaros, pero que sí que vamos a intentar ser breves y ágiles, exceptuado Manolo, podemos ser breves y ágiles para ver si conseguimos que todo el mundo pueda participar mínimamente. Este tema, lógicamente, de la rehabilitación visual llega a España en 1985 de la mano de la ONCE. Es un tema pues muy amplio y que como hoy también está en plena vigencia, pues obviamente hay muchísimo que desarrollar. Pero bueno, quizá vamos a vivirlo, si es posible, en lo que fue ese momento inicial, bueno, donde las cosas se plantean con tanta ilusión, con tanta fuerza, y bueno, eso creo que lo recordamos todos muy agradablemente. Bueno, y entonces, lo primero, agradecer a Bernabé, que pues cuenta con muchas personas frecuentemente para hacer este tipo de encuentros, que creo que son algo realmente interesante, tanto desde el punto de vista humano, pero también desde el punto de vista colectivo, porque nos ayudan a reforzar un poco nuestra cohesión y en fin, e incluso desde una diversidad de planteamientos, pues acercarnos a nuestra realidad de una manera directa y concreta, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que querría es, bueno, pedirle a Manolo que hiciera un saludo inicial, no la ponencia, perdón, que no se trata tampoco de una ponencia, no el contenido fundamental, sino ahora un saludo inicial a la concurrencia. Desde luego me agrada mucho poder hacer esta pequeña colaboración con Manolo, porque, bueno, yo recuerdo ya de cuando entró de profesor en el colegio, que algunos ya éramos un poco mayorcitos, y aquel profesor inquieto culturalmente y, en fin, supuso una renovación, una referencia, ¿no? Y bueno, ese valor. Luego ya él fue haciendo su carrera institucional. Recuerdo todavía que antes de las primeras elecciones democráticas estuvo en Arte y Propaganda, donde ya marcó una línea de trabajo mucho más moderna, y luego, lógicamente, pasó
por el área de trabajo y después ya de una manera mucho más estable pues se situó en el Cervo, donde realmente hizo una labor que es la que hoy nos ha reunido aquí. Por eso, Manolo, te pido un primer saludo para todos y después vamos desarrollando un poco las distintas intervenciones que, como digo, procuraremos que sean breves y ágiles. Adelante, Manolo. Muy buenas tardes a todo el mundo, tanto los presentes en la conferencia o en la charla, como a aquellos que nos escuchan a través de los canales que Bernabé va abriendo cada vez más por el mundo del sonido y de la imagen. Así que muchas gracias a todos por estar conmigo en esta ocasión, porque vamos a hablar de una cosa que para mí no solo ha sido muy interesante desde el punto de vista profesional, sino desde el punto de vista personal. A mí me ha hecho muchísimo una persona menos ciega, más accesible al mundo visual. Y entonces eso ha producido muchos cambios dentro de mi personalidad. Y lógicamente yo los voy reconociendo. A cada éxito que he ido encontrando, le he encontrado el nexo con la ONCE y con nuestro pasado del inicio de los servicios de rehabilitación visual. Muy bien, pues... Como saludo suficiente. Muy bien, muchas gracias, Manolo. Hecho este primer saludo, yo querría ir entrando un poco en los antecedentes del tema y bueno, voy a dar palabra telegráfica a algunas de las personas que creo que participaron en ese contexto. Yo recuerdo que todavía antes de las elecciones del 82 y todo esto, hubo unas jornadas ya en un nuevo momento político en nuestro país, creo que las propuso Rubio Nombela, que se celebraban sobre el empleo de las personas ciegas. Y ya en aquellas jornadas, José Miguel Callarga hizo ya una ponencia sobre la situación de las personas con deficiencia, con resto visual, que claro, históricamente pues habían sido elementos extraordinariamente importantes en el acompañamiento de todos los demás, pero también habían sido en cierta medida personas marginadas en el sentido de que no se trataba de una manera directa su situación concreta, ¿no? Y entonces recuerdo aquella ponencia de José Miguel que a mí ya me empezó a despertar el interés por el tema, creo que fue como el año 79 o 80, y que ya, bueno, de alguna manera habría ese melón de interés por el aprovechamiento del resto visual y por tanto nos acercaba al tema. José Miguel, si quieres decir algo así sobre ese momento inicial, pues yo creo que estaría bien. Sí, efectivamente, fue una reunión, una especie de seminario que se hizo y que presenté una ponencia sobre no rehabilitación, sino sobre el tema de las personas que tenían resto de visión que fuera aprovechable. Y entonces me recuerdo que, por cierto, Manolo, que entonces estaba en Cultura, no sé en qué sección estaba, porque ya se estaba en tanta Manolo, pues la publicó Arte y propaganda. Arte profesional y empleo, creo. Era en empleo, ¿verdad? Sí. Bueno, pues sí, era Arte y Propaganda entonces. La publicó en aquel boletín. Hombre, yo siempre fui consciente de esa necesidad, porque, como también lo decía Manolo, lo he vivido de modo personal como una carencia que yo tuve durante toda mi infancia y mucho más, incluso ya siendo mayor, en el sentido de que no podía acceder a muchos medios que si hubiera aprovechado mi resto visual hubiera accedido, como me ocurre ahora. Ahora mismo, pues mira, yo siempre estoy pensando, bueno, es que si tuviera esto, si hubiera tenido esto que hoy tengo, otra cosa hubiera sido de mi formación y de mi perspectiva, totalmente. En fin, como quieres telegrama, pues, bueno, tú no haces telegrama, pero bueno, me basta con eso. Si luego quieres que diga algo más diría. Bueno, sí, vamos a ir desarrollando. Vamos a hacer una parte luego que sea un poco más espontánea, pero por ir abriendo el tema. También Pedro Zurita, creo que desde su perspectiva amplia, con una visión
a nivel internacional de los distintos modelos y de las distintas actuaciones que se hacían en esta materia, creo que contribuyó también a enriquecer ese pensamiento para que aquí se pusiera en marcha un proyecto de este tipo, ¿no? Entonces, Pedro, tú también, si quieres decir algo así inicial. Audio ahora no silenciado. Ricardo, yo creo que ese seminario al que tú haces referencia fue uno que hubo en el año 1978, que lo promovió en gran medida Rafael de Lorenzo. Y yo asistía en un grupo de trabajo donde estaba precisamente Manuel Cejudo, y recuerda que uno de los participantes en mi grupo de trabajo, no sé por qué, me consideró el representante de lo que entonces se llamaba la jefatura, y se puso tan pesado, me dio tanto la lata que me tuve que retirar de la reunión. Y Manolo entonces estaba en arte y propaganda, porque era el año 78, todavía no se había producido la democratización de la ONCE. Entonces, yo simplemente en la cuestión de la implantación de los servicios de rehabilitación visual en España, pues contribuí lo que pude uniéndome a otras personas como José Miguel Callarga y otros. Y José Miguel, recuerdo que preparaba muy bien todo tipo de informes, y nosotros hicimos un contacto con una organización sueca que era se llamaba Low Vision National. Low Vision International. Low Vision. Sí, eran del sur estaban en el sur de Suecia. Sí. Y entonces vinieron una vez a una reunión que tuvimos en un sitio que estuvimos provisionalmente durante año y pico, la gente que no cabíamos en Ortega y Gasset, que era en la calle Pradilla. Y allí estaba José Miguel en esa reunión, y yo precisamente una de las cosas que me siento orgulloso de haber contribuido es que se implicara a Manolo no solamente como participante, sino que llegara a ser el que al final tuviera el papel preponderante en llevar el proyecto adelante. Entonces yo recuerdo como anécdota que en la reunión esta con los suecos, pues José Miguel y algunos más se fueron a tomar café, y yo me quedé con uno de los suecos, Christer Inde, y entonces le dije que insistiera en que para que el proyecto tuviera éxito teníamos que asignar a una persona para que lo llevara adelante. Y entonces, al volver José Miguel y los otros, este señor dijo eso, y José Miguel así espontáneamente dijo: ¡eso se lo has dicho tú! Bueno, y entonces recordará Manolo que yo en la maniobra que hice sobre el asunto, pues no diría convencí, pero sugerí a Manolo que él aceptara que se degradara en su rango administrativo, porque siendo director del centro que iba a ser, habría una disminución respecto a la categoría que tenía como jefe de sección. Y bueno, pues ya después, cuando todo estuvo en marcha, pues la verdad es que yo
no tenía mucho que ver con el asunto y hubo otras circunstancias por las cuales ya lo dejé y luego ya seguí las cosas pues con proximidad o a distancia, pero sin implicación directa. Hombre, Pedro, perdona que te corrija, sí que tuviste que ver. Hicimos, recuerda, un viaje por toda Suecia en el cual tú viniste. Y otro por Estados Unidos. Sí. Bueno, pero no, pero eso yo me refería orientando por todas las clínicas. Yo me refería que yo ya me retiré cuando se creó, Hombre, sí, se creó el primer programa de formación de gente y todo eso. Sí, eso sí, claro. O sea, bueno. yo estuve en lo que era la preparación. Sí, pero la preparación que fue muy exhaustiva porque estuvimos manejando muchísimos datos. O sea, y conociendo cómo estaba la rehabilitación visual prácticamente en todo el mundo. Y eso nos permitió elegir un modelo que creo que incluso luego los mismos que nos habían mostrado los suyos nos lo halagaron y les pareció que era, pero como muy bueno, como de los mejores. Bueno, pues como la sencillez que caracteriza a Pedro no nos da, en este caso, una imagen que haga justicia a todo lo que ha sido Pedro para la baja visión. Pedro se ha molestado en todo momento y muchísimo, no solo en conseguir información que nos iba trasladando. A mí ya me introdujo en una reunión que tuvimos en relación con la empleabilidad de los ciegos, me parece que fue en Praga, donde estaba también Christer Inde representando a sus suecos en aquella reunión. Pues allí ya vimos claramente que existía esta rehabilitación y que existía todo un método y una estructura y un sistema que pudiera atender a todo esto. Esto fue para mí el descubrimiento. Y eso estaba ahí Pedro. Y estuvo Pedro en todo, incluso que es muchísimo el trabajo que han tenido también con la colaboración de Judith en la traducción y edición de libros, porque empezamos ya con una bibliografía considerable y muy considerada porque había sido elegida por los mejores expertos con los que ya teníamos relación gracias a Pedro, claro está. Y después ese viaje a que ha hecho mención Callarga para Europa, es decir, los países nórdicos primero, que fuimos a Suecia y a Finlandia en aquella ocasión, pues hicimos el viaje a Estados Unidos, pero vamos, todo un itinerario en el que vimos varios centros de rehabilitación visual, pues en Nueva York, en Filadelfia, en Houston, estuvimos también en San Diego, en San Francisco. Bueno, fue todo un viaje, pero que vinimos cargadísimos no solo de mentalidad y de conocimiento propiamente de cuál es el sistema en el que podemos insertarnos, sino que había habido una apertura de relaciones que después nos sirvieron de mucho, pero siempre con la mediación de Pedro. Pedro ha sido fundamental en el desarrollo de la baja visión en nuestra organización y por ende, ya lo decimos en el título de esta charla, de su desarrollo, pues en Latinoamérica ya hablaremos de ello, con los cursos que se hicieron para la formación de equipos y con la colaboración de ULAC, desde luego, de nuestro Departamento de Relaciones Internacionales con Latinoamérica. Bueno, pues entonces, la verdad es que la labor, y aquí voy a dejar esta intervención, la labor de Pedro Zurita es inconmensurable y desde luego vale la pena que la gente lo conozca y que le valore a Pedro en alguna medida lo muchísimo que nos ha ayudado a la ONCE en muchas cosas y a la rehabilitación visual en particular. Le vais a homenajear más hoy que el día que le homenajeamos. No, pero bueno, creo que... Sí, hay que aprovechar cualquier coyuntura para hacer justicia. Creo que tenía todo el sentido el valorar estos antecedentes con Callarga y desde luego con Pedro para que tuviéramos esa visión inicial. Bernabé, no sé si se va a sumar José María Arroyo o no. No. Y no Bernabé.
Sí, un momento que lo tenía apagado. No, he intentado contactar con él, él está fuera y dijo que Vale, pues, lo intentaría, pero vamos, parece ser que tiene dificultades, no muy puede. bien. No, le hubiera dado la palabra ahora sencillamente por una cosa que voy a subir yo en su nombre muy brevemente, y es el que, bueno, José María Arroyo fue el director general entre enero del 85 y junio del 86. Y, hombre, fue un año y medio extraordinariamente positivo. No quiero valorar por etapas y ponerles notas a las etapas, ni mucho menos. Además, cada uno tendríamos nuestra visión legítima, pero sí que creo que fue un momento inicial en el avance de una ONCE moderna y democrática y progresista, que creo que sí merece la pena reconocer. Por eso quiero valorar la importancia de ese contexto, porque cuando nace el Cervo, nace en un contexto de creación de nuevos proyectos, de nuevos programas, de nuevos servicios. Y a mí me tocó, y voy a ser muy breve en esto, pero a mí me tocó llamar a Manolo, justamente él era jefe de la sección de trabajo, había pasado por una operación, y me tocó llamarle, y me ocurría eso que contaba antes Pedro. Tenía yo la duda metódica de decir, joder, le voy a ofrecer a este hombre una cosa muy bonita que estoy seguro que le gusta, pero al mismo tiempo como cambiar de un puesto que teóricamente es menor que el que estaba anteriormente, ¿no? Entonces yo tenía esa cosa agridulce. De todas formas, Manolo me lo puso muy fácil y me ayudó mucho a que aquella conversación quedara en un plano muy, muy positivo, ¿no? Y luego la realidad lo demostró plenamente. Pero sí quiero resaltar el buen contexto en que nació eso, porque era un momento muy creativo, todos estábamos muy ilusionados y realmente creo que aquello se notó en la puesta en marcha de muchos proyectos, y entre ellos el de la rehabilitación visual, que creo que marcó una línea muy clara de lo que quería hacer la ONCE en esos momentos. Por eso ahora sí le pido a Manolo, sin que nos lo hagamos muy académico, porque además queremos que participe prácticamente todos los que están conectados de alguna forma, pues el pedirle ahora sí que dijera un poco unas líneas de lo que para él supuso ese momento naciente, el contenido de ese proyecto, algún detalle de ese recorrido y hasta que se sintió la puesta en marcha del mismo. Y después, eso sí, hablaremos del impulso territorial en una segunda parte, así como de la repercusión en América Latina. Así que adelante, Manolo. En muchas ocasiones he hecho mención a esta participación de nuestros responsables, particularmente al presidente del Consejo General, Antonio Vicente Mosquete, y al delegado general, que creo que era su denominación entonces, de José María Arroyo. José María Arroyo. Y se lo agradecían muchísimo, porque claro, yo había entrado en la ONCE de niño, a los 10 años, y era una ONCE que estaba también dando sus primeros pasos y por tanto acogía a todos los que tuvieran la consideración de ciegos legales, sea cual fuera su edad, sus necesidades y sus condiciones. Y durante muchos años pues hemos estado todos unidos en la ONCE, pero como un paraguas común para todos, que tuvo sus ventajas también, pero lógicamente había que avanzar, y es cuando ya estamos en los 80, cuando realmente se produce el avance de discernir entre las necesidades del colectivo en general, que empezaron por ser la educación y la empleabilidad, y después ya pues estas otras necesidades más específicas como la rehabilitación visual y la atención a los sordociegos. Esos son dos hitos importantes en los que Pedro Zurita estuvo totalmente implicado en ambos y por tanto una vez más lo mencionamos. Pero yo siempre agradecí muchísimo que fueran los ciegos totales los que se fijaron en que los deficientes visuales teníamos algo distinto que atender y que había que hacer algo específico para sus necesidades.
Hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí, vale. Muy bien. No, yo decir que sí que es verdad que en ese momento inicial que decíamos, hombre, el apoyo que desde la presidencia del Consejo hacía Antonio a todo lo que se refería a los servicios. Pero sí es verdad, la sensibilidad que tuvo también en la Dirección General en aquel momento nos facilitó mucho el que todo eso se pudiera poner en marcha. Entonces yo, Manolo, querría que hicieras una pequeña foto de lo que fue un poco el diseño, tanto del Servicio Central, sin entrar en detalles técnicos muy concretos, el diseño del Servicio Central y el impulso territorial de los servos descentralizados, digamos, para que luego demos la palabra muy rápido un poco a cada lugar de ubicación, para que nos den un pequeño flash de cómo fue el comienzo de ese programa, ¿no? Pero quizá que tú primero hicieras como un poco la foto a nivel general. Pues sí, yo creo que hay que empezar por el lugar. El CERVO, como así lo denominamos al Centro de Rehabilitación Visual de la ONCE, fue el primer centro que nacía como centro experimental para el acompañamiento de las personas deficientes visuales en su proceso de rehabilitación. Era también el centro coordinador de las 7 unidades que después progresivamente se fueron creando en los centros de recursos educativos y en las delegaciones del País Vasco y de Canarias. Y también pues ya teníamos una responsabilidad de seguir avanzando en la formación de los propios profesionales, en la creación de nuevos profesionales mediante cursos que fueron asumidos por el equipo de profesionales del propio CERVO, que lógicamente como eran los primeros y los que habían recibido directamente de todos los asesores que habíamos tenido, 5 extranjeros que habíamos tenido en el primer curso de formación, pues además de lo que ya podíamos ayudar, todo lo que había dentro de la ONCE en esos cursos, ¿verdad? Entonces, pues ya se hicieron los cursos, se empezó a trabajar ya en rehabilitación visual, ya teníamos todo un equipo formado, un equipo pues montado a la usanza de Suecia, que era la más completa de la que en ese momento conocíamos, de las que habíamos visitado también en el proceso de iniciación, ¿no? Previo. Y entonces, pues ahí teníamos rehabilitadores visuales, teníamos la oftalmóloga, teníamos el optometrista y teníamos la trabajadora social. Es decir, que había un equipo ya que abarcaba muchos aspectos de las necesidades que podían tener las personas que llegaban a nosotros, no solo con baja visión, sino con un tipo de educación, con un tipo de necesidades. Unos eran estudiantes, les dimos bastante prioridad a los escolares, porque claro, era, digamos, la siembra con mayor rendimiento, porque les iba a servir para toda la vida, es decir, para resolver problemas durante la etapa escolar, pero también para la etapa laboral y para su desenvolvimiento personal en cualquier circunstancia, porque ese era el anhelo, que el aumento del uso de la visión remanente, en la potenciación de ese recurso, les iba a servir para beneficio en cualquiera de las nuevas situaciones en las que se van a encontrar con el uso de aquellas técnicas y de aquellos instrumentos establecidos. Muy bien. Entonces ahora, si os parece, podríamos, desde los distintos territorios, nos dieran una pequeña, también una pequeña foto, un flash de cómo fue el nacimiento de esos cervos. Entonces podríamos dar la palabra en primer lugar a Alicante, donde está Ruperto, está Felipe, no sé si está también Pérez Navarro. No. Creo que no, bueno, al final no ha podido, yo creo. Tenemos una representación sólida. Digo porque además Ruperto no solo participó en este momento como director del Colegio de Alicante, sino que en una etapa posterior también participó en la
en la unificación de los servicios de rehabilitación y demás, que bueno, aunque no era el tema de hoy, si él quiere decir lo que quiera, pues puede hacerlo. Entonces, pero empezamos un poco por lo que fue el inicio del CERVO en Alicante. ¿Quién quiere intervenir? Ruperto, supongo. Muy bien. Pues sí, yo la verdad es que conocí a Manolo, pero cuando lo conocí fundamentalmente en el tema de este servicio, porque Manolo, además de ser el gran impulsor, tener actitud y con C y con P en el tema, pues es que el ser usuario también en primera línea del servicio, pues eso era un verdadero ejemplo para todos. Entonces vivimos conjuntamente la expansión de este servicio a los centros de recursos educativos, y aquí en Alicante se planteó una circunstancia un poco especial, que ya la Generalitat Valenciana, que era presidente entonces Cipriano Ciscar, tenía mucho interés que este servicio fuese a Valencia en vez de al CRE de Alicante. No costó mucho convencerles de que en este momento era mejor que estuviese ubicado en el Centro de Recursos en Alicante. La verdad es que fue un gran impulso para la enseñanza, para el aprendizaje de los niños con resto visual, en la calidad educativa que se impartía tanto en los niños internos en el centro como en toda la zona de educación integrada de influencia, donde este servicio se hacía todavía mucho más notar y donde mentalmente había poco que sensibilizar más a los profesionales. Quizá en el propio colegio este tema fue más complicado, aunque también lo hicieron bastante fácil nuestros profesionales. Después vino la segunda etapa, que ya quizás se hable después, de que este servicio se extendió a los equipos de atención básica y ya llegó a todos los equipos de atención básica de España. Tengo que decir que la verdad es que los primeros que venían a este servicio, personas adultas de la Comunidad Valenciana, de Murcia, pues era encantador hablar con ellos, cómo les cambiaba absolutamente casi su ritmo de vida. Como decía Manolo al principio, es que se sentían menos ciegos. Los niños esto lo expresaban de otra manera, pero se vivía en las aulas también esta sensación muy positiva, y por lo tanto, pues la verdad es que es uno de los servicios que ha creado pues una gran sensibilidad muy positiva en todos los usuarios y que sigue creando sin duda ninguna. Pero entrevistarse con los adultos cuando venían aquí al Centro de Recursos Educativos a rehabilitarse, cuando venían y cuando se iban, era una gozada para mí hablar con ellos cuando se iban o cuando venían a revisiones, pues era una gozada sentirles su bienestar. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Roberto. Felipe, luego te doy a ti la palabra también, tranquilo. De acuerdo, no te preocupes. Mariano, ¿nos cuentas un poco tú lo de Sevilla? Sí, yo recuerdo cómo nació el CERVO en Sevilla y recuerdo en contraste cómo yo en mi clase como profesor en Pontevedra le utilizaba unos antifaces para que los chicos que tenían resto de visión no lo utilizaran a la hora de leer en braille. De esa barbaridad pasamos evidentemente en una especie de milagro a lo que fue la utilización del resto mediante las ayudas ópticas y también mediante lo que era el aprendizaje de un método de estimulación visual. Lo recordará perfectamente Manolo, el mira y piensa. En Sevilla nos dedicamos particularmente a esa cuestión de la mano de Niki Pérez Bernal, que llevaba la unidad concretamente como responsable y coordinadora, de la mano de Rocío
Magdaleno, Mari Carmen, en fin, pero también con el concurso de todos los profesores. Aquellos fueron unos años en que, en mitad de una eclosión, como fueron el resto de los servicios, yo recuerdo atención temprana, la unidad de producción de recursos didácticos, los equipos de apoyo a la integración escolar, en fin, toda una, vamos, un conjunto de cosas que se echó a andar de mano de las posibilidades que económicamente nos dio la reforma del cupón y de mano también y la ilusión que pusimos toda la gente que entonces estábamos respondiendo de la eficacia de los servicios, ¿no? Yo estoy un poco emocionado porque ahora mismo recuerdo aquello no con añoranza, sino con agradecimiento a haber compartido con todos vosotros y, hombre, de la mano de nuestro muy querido Antonio Vicente Mosquete, María Jesús, como recuerdo muchas veces el aprecio con el que nos trataba a todos, ¿no? Así es que yo realmente recuerdo aquello como que la ONCE pasó de una época un poquito más oscura a ser aceptada por toda la sociedad. En el colegio, una ordenanza con cierta gracia llamaba al cervo Fátima. ¿Por qué? Porque cuando la gente salía y en recepción se despedía, iban tan contentos y hablando tan bien de lo que veían que aquel hombre, este también viene de Fátima. Simplemente había gente que incluso los que en peores circunstancias podían aprovechar el resto visual, un psiquiatra que había tenido una colección de filatelia que la tenía abandonada y era su gran pasión. Cuando aquel hombre se fue diciendo que había recuperado su pasión, pues vamos, para que la ordenanza aquello era Fátima y creo que se quedaba corto. La verdad es que fue un momento que todavía evidentemente tiene su sentido. Estoy ahora mismo, yo digo, francamente emocionado y el hecho de estar con todos vosotros me emociona doblemente. Muchas gracias, Mariano. Tú siempre pones ese puntito. No sé si está conectado Félix Gende. Sí, estoy aquí, buenas. Adelante, Félix, cuéntanos un poco lo de Pontevedra, Evo Ávila. Bueno, pues de Pontevedra los pasos casi todos me parece que iban siendo más o menos por el mismo sentido. El problema que nosotros nos planteamos aquí en aquel momento fue cuando se pretendió elegir, cuando se iba a elegir a los profesionales que iban a intervenir en la cuestión. Tanto así que aparecieron, bueno, pues algunos candidatos, sobre todo por la parte de los oculistas, que, bueno, a algunos les supuso incluso pues a romper la amistad creyendo que los culpables habíamos sido cuando en realidad la selección se hacía pues con arreglo a como tenía el cervo establecido. Pues ¿qué queréis que os diga? Que no hayan dicho Ruperto o Mariano. Yo recuerdo ese tiempo pues como la época en que los propios profesores nos habíamos implicado y de hecho hicimos los cursillos, el de Mira y Piensa y todos estos, a pesar de que algunos pues éramos tan ciegos como somos, ¿no? Pero toda esa cuestión pues se cogió con gran entusiasmo y tengo que decir que no solamente por los alumnos que pudieran venir o tal, sino que incluso gente ajena a la ONCE en determinadas ocasiones sí que han solicitado la posibilidad de ser revisados por el equipo del colegio, ¿no? Entonces yo creo que esto pues también debe ser un orgullo para los que han organizado y con tanto éxito han llevado adelante pues el cervo que todos conocimos entonces y que supongo que ahora echaremos de menos. Bueno, gracias Félix, del País Vasco y de Barcelona creo que no tenemos a nadie, pero sí quisiera tener un recuerdo muy afectivo para Francesc Miñana, que sé que nos va a escuchar después y que realmente fue una persona también que trabajó muy decididamente por los servicios en Cataluña. Yo no hace demasiados años me volví a reencontrar con él en Barcelona y fue desde luego un encuentro muy agradable, siempre él con ese nivel de
empatía, y yo quiero mandarle un abrazo, creo que además en nombre de todos, y desearle que se encuentre bien y que nos pueda escuchar de manera muy, muy saludable. No tenemos a nadie de lo que era el Cervo de Madrid, ¿o sí está Carlos Santos? No. Vale. Y había quedado en conectarse Eduardo Guerra de Canarias. No sé si está. Ricardo, del Cervo de Madrid estoy yo también, si quieres. Claro. No, pero me refería al Cervo del CRE. Vale. Perdona. No, ahora os va a tocar a vosotros. No creéis que os vais a librar, que ahora os va a tocar a vosotros. Lo que pasa es que estoy llevando un cierto orden. Vale. Pues perdona. Que no es excluyente para nada. Bueno, pues entonces yo creo, no tengo muy claro los que están conectados y los que no. Habéis citado antes a Niki, pero me gustaría ahora, antes de pasar a los técnicos, que también creo que tienen algo interesante que decir siempre, es quizá vamos a hacer una pequeña entrada hacia América Latina, donde también esto ha dejado huella. Y bueno, primero pedirle a Judith, que como se ha dicho aquí, no solo ha participado desde América Latina, sino que ha participado también antes en todo lo que fue el apoyo a esta puesta en marcha. Judith, que nos diga algo también. Adelante, Judith. A ver ese micrófono. Lo tenía desconectado. Gracias por la oportunidad. Sí, yo conocí, bueno, estuve desde el día que se festejó la iniciación del Cervo y muy de cerca con todo, en España ayudando con los trámites de importación de cosas, las traducciones, luego en viajes con Manolo y gente del Cervo como Chus en una oportunidad para ir a conferencias o reuniones de ese tipo, y también en clases y eso. Y en América Latina, bueno, la resonancia fue muy grande, por supuesto, de todo este avance, y a través del Fondo de Cooperación, que fue el antecesor de FOAL, como todos ustedes saben, se recibieron, pero creo que no exagero si digo cientos de pedidos de información, de ayuda, de formación, pero era una cuestión muy cara y no podía hacerse con la mano abierta, además que la formación de personal le robaba mucho tiempo al trabajo práctico del Cervo de Madrid. Pero Uruguay se formó con un equipo completo de profesionales, Brasil también, gente de Cuba se formó, y de muchos otros países, que tendría que revisar las actas de los fondos para ver cuáles se fueron aprobando, y siguen existiendo y se sigue trabajando en esa línea. Y hoy, bueno, hablar de rehabilitación visual no es nombrar un tema nuevo, y gracias a España, que empezó en nuestro idioma, ¿no? Y lo facilitó enormemente. Muy bien, pues muchas gracias. Quería añadir que yo ahora mismo me acuerdo de 7 países que vinieron equipos a formarse, de los cuales 5 establecieron servicios como consecuencia de esa formación. Eso es un verdadero éxito, ¿no? Y de entre esos 5 equipos hay que reseñar el historial de Chile y el historial. A ver qué le pasa a esto. ¿Se me sigue oyendo? Sí. Te oímos bien, Manolo, te oímos bien. Bueno, pues el equipo de Chile ha tenido un éxito y una trayectoria tremenda, y sigue siendo también interesantísimo el trabajo que están realizando en Venezuela, a pesar de las enormes dificultades que todos conocemos. Es decir, que el trabajo en Argentina tuvo menos éxito por cuestiones organizativas, porque hubo un fracaso allí de una persona que tenía responsabilidad y que les hizo la traición de marcharse con el dinero a Estados Unidos. Bueno, entonces aquello se perdió y
y era muy difícil volver a reanudarlo. Pero fue esa situación ajena al sistema en sí mismo, a la metodología y a la preparación del personal, y por tanto pues tengo que mencionar que en Argentina podría haber habido un equipo maravilloso porque tiene otras muchas cualidades el país que lo hubieran permitido. Permiso, Pedro, perdón, Manolo. Soy Cristina Sanz. Ah, sí, Cristina. Quiero salvar un poco el honor de nuestro país. Sí tuvimos algo que fue trascendente para nosotros. Y en Argentina hay una organización que está cumpliendo 50 años, que se llama SAERCA, que es la institución de los profesionales de la discapacidad visual, y cada 2 años realiza jornadas. Este año van a ser las 25. En 1988 se hicieron las jornadas en Mendoza y tuvimos el inmenso placer, y para mí fue el punto de encuentro y conocimiento contigo, que fuiste a las jornadas y deslumbró, porque bueno, Pedro tenía una valija llena de ayudas ópticas y era el sueño del pibe. Para los profesionales y para las personas con baja visión que había en las jornadas, eso fue como el descubrir un mundo nuevo, porque como ustedes han señalado, en Latinoamérica también, en mi generación, mis amigos y compañeros con baja visión fueron formados como personas ciegas porque se consideraba que no tenían que usar la visión porque la podían perder. Eso lo sabemos todos, gracias a Dios. Esto se ha superado, ¿no es cierto? Pero hay generaciones que lo han padecido. Entonces, esas jornadas donde llegó este señor de España tan informado, tan simpático y tan lleno de vida y de profesionalismo, fue un punto de inicio para los profesionales para empezar a pensar en que había una atención diferente para las personas con discapacidad visual. Lo demás, bueno, es real y terrible y sinceramente da mucha vergüenza ajena, ¿no? Bueno, muchas gracias, Cristina, pues siempre pones música y letra a estos encuentros, ¿eh? Así que luego te damos otro ratito. Pero me gustaría que, ya que Manolo ha citado explícitamente a Chile y a Venezuela, dijera una palabrita también. Patricia de Chile está en Concepción. Hola, sí. Buenas tardes a todos. Muy brevemente puedo comentar que tuvimos la fortuna de haber sido invitados a realizar esta formación profesional a España en la ONCE a través de la cooperación con el Fondo de Latinoamérica, y nuestro equipo formado por un oftalmólogo, un óptico y mi persona, tuvimos los conocimientos de esta nueva disciplina y regresamos al país con muchas ganas y mucha ilusión de iniciar este trabajo en nuestro país, que debemos confesar que no fue fácil. Era una situación nueva en el país, tanto al nivel oftalmológico como al nivel docente, como al nivel rehabilitativo, pero sí con los años pudimos ir incursionando y dando este servicio a prácticamente todo el país. Este servicio inició en la ciudad de Concepción, en la Corporación de Ayuda al Limitado Visual Coalivi, que nos acogió, o sea, que nos envió a hacer esta formación, y se comenzó a atender a toda la población, y también, por supuesto, que comenzamos a atender a todo un país, porque no habían otros centros, era el único centro del país. Y a través de instituciones internacionales, como Christopher Beam de Misión, pudimos trasladarnos a través de todo el país para atender a todos estos niños. Y así fue pasando el tiempo, y pudimos comenzar a hacer capacitaciones a nivel docente, a nivel médico, a formar equipos. Nos trasladamos, nos insertamos en la universidad de nuestra ciudad, donde se comenzó a hacer la formación a nivel profesional, y esto fue creciendo mucho y se fue escuchando. Nos costó muchos años, pero nos escucharon, los diferentes áreas de las atenciones entendieron esto,
y yo creo que lo más importante que tenemos que poner como país es que se logró que el Estado de Chile se comprometiera con la atención de nuestros niños. Todos los niños de Chile que estén en una educación municipal, que no sea privada, reciben todo el apoyo estatal de atención, evaluación, rehabilitación y entrega de sus ayudas correspondientes para realizar una educación integrada en forma visual. Así que yo creo que eso es lo que yo puedo comentar de mi país, muy orgullosamente. Y decir que también, bueno, ya mi colega yo creo que va a tomar la palabra y decir que también nosotros nos hemos preocupado no solamente de nuestros países, porque fue un compromiso que tuvimos en la ONCE de traspasar estos conocimientos en nuestros países, pero también traspasar en aquellos países que no habían tenido la oportunidad de poder viajar a España a especializarse. Un abrazo para todos y muchos cariños. Muchas gracias, Patricia. Y en efecto, la cooperación con América Latina también ha sido de las cosas más bonitas que se han hecho. Recordaba Judith primero lo del Fondo de Cooperación, luego ya se crea la FOAL y bueno, es algo de lo que creo que nos podemos sentir legítimamente muy contentos, ¿no? Quería ahora que Belkis León desde Caracas entrara también y nos dijera unas palabras. Gracias, Ricardo, y gracias a todos pues, los que estamos aquí reunidos haciendo un honor a Manuel Cejudo, que ha sido realmente un gran propulsor de la rehabilitación visual. Nuestro compromiso como venezolanos fue ir en el año pues, 94 a formarnos en el Cervo, teniendo a María Jesús Vicente Mosquete, nuestra gran maestra, y a pues, Ángel Barañano, nuestro gran maestro. Y luego de esa formación quedamos con el compromiso de llegar a Venezuela a poder pues, formar centros de atención y también multiplicar este conocimiento. Bueno, este compromiso fue cubierto con gran satisfacción en nuestro centro de atención. Hicimos formaciones dentro de nuestro país y luego no nos quedamos así, digamos, cumpliendo la tarea de atender a todas estas personas con la condición de baja visión en nuestro país, en nuestros centros públicos, sino que también fuimos tras fronteras en Latinoamérica y justamente con mi compañera y partner de amiga Patricia Ramos y Gabriela Robesi de Argentina, que también se formó un año después de nosotros. Justamente a la organización ICEBI le presentamos un proyecto y ya ellos venían trabajando en estimulación visual y a posterior le presentamos el proyecto Educando en Baja Visión con la satisfacción en ese momento en la coordinación de Lucía Piccioni de darnos la buena aprobatoria. Tuvimos la satisfacción de multiplicar este modelo multidisciplinar de oftalmólogos, optometristas y terapeutas, docentes, e ir por toda Latinoamérica, desde México hasta Chile, formando nuevos equipos para la atención de la baja visión. Así que esa semilla en el año 94 creo que surgió efectos, dándoles siempre gracias a la ONCE, pues a estos entrañables amigos que fueron nuestros maestros, como es don Manuel Cejudo y María Jesús, que está acá presente. Gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar entonces al terreno un poco de los técnicos, que son, pues lógicamente, el alma del proyecto, siempre de los que más aprendemos. Y entonces, bueno, Chus, tú ya has sido renombrada, entonces no me queda más remedio que darte la palabra a la primera. Bueno, pues gracias a todos también. Y yo creo que voy a empezar por el final. Empiezo por deciros que ya como jubilada que estoy, lo que sí es verdad es que tengo que reconocer que he tenido mucha suerte y que ha sido un trabajo muy bonito, la verdad. Y volviendo al principio, pues vuelvo al septiembre del año... Aquí está. Manolo, ya te estamos viendo. Muy bien, pues nada, ya he vuelto por este otro camino, a ver. Manolo, te estaba contando cuando en septiembre de 1985
nos convocaron a los maestros. ¿Ya? Sigue, María Jesús, sigue. No, que decía que te acuerdas seguro que en el año del curso de formación, en el año 85, en el Cervo de la calle Almansa, que es donde empezó... Aravaca, la calle Aravaca. Perdón, Aravaca, es verdad. Recuerdo que hacía mucho calor y recuerdo que todos los que estábamos allí éramos maestros y solo decíamos que vamos a aprender aquí, que nos van a enseñar unos señores que nos van a hablar en inglés y que en el mejor de los casos, porque algunos hablaban bastante mal el inglés y con traducción simultánea soportamos los calores de mañana y tarde en el mes de septiembre en Madrid. La verdad es que después de aquello pues empezaron a funcionar los equipos que ya habéis estado diciendo de todos los centros de recursos y se fueron formando con un gran acierto que yo creo que fue de las cosas mejores que tuvo la rehabilitación visual, y es que se partió de profesionales del ámbito educativo. Yo creo que hasta, por lo menos en mi lucha dentro de la ONCE hasta el día que me he ido, y creo que todavía se mantiene, se está procurando que los profesionales que trabajan en rehabilitación sean personas que vengan del ámbito educativo, porque se trata de algo donde hay que enseñar, donde hay que proporcionar aprendizajes y que esto, pues el mantener este nivel es imprescindible. Podría contaros, como podéis imaginar, muchas anécdotas porque he trabajado con Manolo. ¿Cuántos años, Manolo? 20 y tantos, 30, no sé. Así, por lo menos. Y luego encima vivimos cerca para encontrarnos de vez en cuando también ahora. Exacto. O sea que así sigue. Pero bueno, que lo que les decía es que realmente a todos los que estáis aquí, pues os debería algo, porque os debo a Pedro y a Judith todo lo que he estudiado, lo mismo que Belkis y que Patricia, todo lo que hemos estudiado del Mirar y Piensa, del Barraga, todo eso era en traducción Pedro Zurita, Judith Vazcasti. Pedro Zurita, Judith Vazcasti. Y a Manolo, ¿qué le vamos a decir? Si ha conseguido que los telescopios se llamen Cejudópulos, no hay más que decir, es todo suyo. Ha dicho Santiago Muñoz Machado que lo va a aceptar la Real Academia. Sí, lo tienen, pero que luego lo definan como usuario de dicho aparato a Manolo, o sea, que no se lo adjudique otro. La verdad es que sí, bueno, que fue una suerte. Es que... Pues nuestro muy buen amigo Fernando García Soria, que tiene un acreditadísimo sentido del humor, todo el mundo lo conoce, pues se le ocurrió decir eso, porque siempre me veía con el aparato colocado delante, ¿no? Es decir, colgado del cuello, siempre llevaba yo el telescopio a la mano, porque lo usaba mucho. En realidad era tal mi afición a descubrir y a ver cada vez más cosas, a ver todo lo que se pueda ver. Es que era un afán tremendo, porque era descubrir la vida, descubrir tantísimas cosas gracias al telescopio, que me permitía aquellos 8 aumentos que, bueno, se les sacaba un partido tremendo. No, Angelines, Manolo. Angelines, ay, pobre. Porque sí tenía mucho interés, y yo en que ella hablase, porque efectivamente ella viene de otro extracto, no de la enseñanza propiamente, aunque después ha estado y haciendo una labor magnífica en adiestrar a los mayores que venían por distintas razones a la ONCE, incluso de nueva afiliación, les daba clases de braille. Y con la clase de braille introducía montones de cosas de interés para cómo manejarse como ciego en este mundo. Porque de eso tiene ella, es catedrática, la verdad. Muy bien, ¿no? Ella decía que estaba aquí como amiga y admiradora tuya, pero sí. Bueno, ya veo que la admiración es mutua. Entonces, había dejado tirado antes a Felipe Torrecilla y me gustaría que pudiera decir algo también. Hola, buenas. Muchísimas gracias, Ricardo. La verdad es que tengo que deciros que estoy, como comentaba antes Mariano, emocionado realmente, porque por 2 motivos. Por la parte, diríamos, de tipo profesional, y por otra, por la parte sentimental de tener tanta gente conocida, tantos amigos,
tanta gente que hemos estado trabajando juntos en este tema desde hace tantísimos años, que realmente es que de verdad que estoy emocionado. Y quería deciros que tengo dos cosas que decir, aparte de decir de Manolo, que ha sido una de las personas que yo he conocido desde que entré en la ONCE en 1984, fue el primer profesor que tuve y está siendo de los amigos que sigo manteniendo a lo largo de entonces, como profesor, como compañero de trabajo y ahora pues como amigo, ya jubilado, ¿no? Gracias, Manolo, por todo lo que me has dado y gracias, Manolo, por todo lo que nos has enseñado. Y tengo que decir, como decía Ruperto, que tuvimos una gran suerte en el comienzo de la rehabilitación visual. Por una parte, pues porque teníamos ese dilema que decía Mariano Fernández desde Sevilla, que los que no ven, los que tienen seguro un código de lectoescritura, que es el braille, clarísimo, pero los que veían, como decía, en muchos casos se les tapaban los ojos para que pudieran leer en braille y que no lo hicieran con la vista. Y entonces la segunda cuestión que ha introducido Ruperto y que realmente ha remachado Chus, es que tuvimos la gran suerte de que cuando se decidió el implantar el tema de la baja visión, es que, si os dais cuenta, por cierto, que la baja visión se promovió y se potenció por personas que no veíamos, empezando desde Antonio Vicente Mosquete, está ahí Ricardo y Ayol, pero Ruperto no ve, Mariano no ve, Félix no ve, yo no veo, o sea que pues, casualmente se potenció desde muchísimos ámbitos de gente que no veía nada y sin embargo estaba potenciando la baja visión. Y decía que tuvimos la gran suerte de que esto se centrara fundamentalmente en profesionales de la educación. Esto creo que fue un acierto por dos motivos. Primero, porque tuvimos la oportunidad de buscar gente que estuviera comprometido en este ámbito, que tuviera experiencia en enseñar cómo entrenar el tema visual a las personas que no veían desde pequeños, desde niños. Y por otra parte, porque no fueron numerosos los equipos, lo que dio lugar a que se formasen grandísimos profesionales. Yo no voy a citar a algunos de los que estabais comentando hoy porque ya está diciendo, pero vamos, en los distintos centros educativos se ha alcanzado un nivel de formación, de experiencia, de conocimientos que nos ha permitido extender eso a lo que decía Ruperto anteriormente, después al ámbito territorial. Fueron pocos los que se formaron, pero estupendamente a través de todos los criterios que estableció en ese caso nuestro amigo Manolo en el Cervo, pero después estos, empezando por Chus o por José Luis Vilar en Pontevedra o María Ángeles Mateo o Vicky o Pascual aquí en Alicante, son gente que se formaron tan extraordinariamente que fueron expertos en sus campos y que han promovido y han posibilitado que muchísima más gente de todo el mundo se haya formado y tengamos ahora mismo a nivel territorial unas unidades de rehabilitación visual perfectamente en condiciones de atender cualquier tipo de deficiencia visual y, como decía eso, salir de Fátima desde todos los sitios, ya no solamente desde Sevilla, sino el permitir que esa Fátima se extienda a todo lo largo de España y, como estamos viendo, pues de toda Hispanoamérica. Muchas gracias, Felipe. No sé si se ha conectado Angelines, ¿no? De momento. Bueno, tenemos aquí a Miguel Guzmán, bueno, que es también un amigo de Manolo y colaborador también, o colaboradores mutuos, porque claro, la atención a la baja visión ha rebasado los muros de la ONCE y obviamente se ha hecho un tema socialmente de mucha mayor incidencia. Y bueno, ejemplo de ello pues es la gente que está trabajando en baja visión también fuera del marco de la ONCE, ¿no? Entonces, bueno, Miguel, me gustaría que hicieras con toda libertad una intervención aquí para este encuentro con Manolo. Muy buenas tardes. Pues es un verdadero honor poder compartir con todos vosotros este encuentro. Me siento incluso hasta un poco intimidado, ¿no? De toda la gran experiencia que acumuláis de tantos años, pero quizás pues es un mayor honor el poder representar
bueno, pues una iniciativa que surgió hace ya 35 años. Este año cumplimos 35 años por parte de Ángel Barañano, que es efectivamente traspasar un poco ese marco y poder dar atención a personas con discapacidad visual, personas con baja visión, bueno, pues que pues por las circunstancias de los parámetros pues no podían ser atendidos dentro del marco de la ONCE. Y después de todo este tiempo, el protocolo implantado por Ángel Barañano en ese momento pues sigue funcionando, y la iniciativa que también tuvo Ángel en su momento de hacerlo extensivo al máximo número de profesionales posibles que se querían implicar dentro de la atención y ayuda a los pacientes, a las personas con baja visión, con discapacidad visual, que no en vano son pues una buena cantidad de gente dentro de todo el grupo de las personas con discapacidad visual, ¿no? Bueno, pues que todas las personas que querían formarse, pues organizar los grupos de los programas de formación, los cursos completos de atención y rehabilitación visual en baja visión para que puedan ser atendidos más y más pacientes con este protocolo que realmente pues está demostrado y que vosotros lo implantasteis y que se hace extensivo pues para poder atender a las personas con baja visión. Y nosotros continuamos con esa iniciativa, y todos los años, pues, salvo el desgraciado año pasado, ¿no? que tuvimos que hacer un paréntesis, pues todos los años seguimos promoviendo estos programas de formación. Habéis nombrado el telescopio cejudo, ¿verdad? Porque cejudo era iba siempre con su telescopio para utilizarlo siempre que era necesario y demás. Bueno, pues quizás estamos en un momento de una auténtica revolución a nivel de la atención a las personas con baja visión, con otros tipos de discapacidad visual, incluso con parámetros de la ONCE. Pues estamos en un momento de auténtica revolución, que es la incorporación de las nuevas tecnologías, tanto a nivel de dispositivos móviles, con opciones de accesibilidad, con aplicaciones que se pueden descargar, como también dispositivos diseñados para aportar ayuda a las personas a distintos niveles, tanto de restricción de campo visual como restricción de agudeza visual, de sensibilidad a contraste, suplir las disfunciones que tienen estas personas con los avances tecnológicos que pueden aportar estos dispositivos. Bueno, pues Manuel Cejudo está a la vanguardia de las pruebas de este tipo de ayudas, y podemos contar con su amplia experiencia a la hora de la valoración de ellos, con lo cual a lo mejor tenemos que empezar a nombrar pues las gafas de realidad aumentada Cejudo porque dentro de nada igual no os sorprendáis si les vemos con unas gafas completamente tecnológicas, ¿bien? Y María Jesús Vicente Mosquete se lo encuentra por la calle con unas gafas de ese tipo. No me extrañaría nada, no me extrañaría nada. Bueno, me gustaría. Es una pequeña broma, pero es así. Realmente se está hablando del origen del CERVO, del programa multidisciplinar de la atención de rehabilitación visual a las personas con discapacidad visual, pero ahora estamos en un hoy altamente estimulante, pero mucho más estimulante va a ser el mañana. Va a ser el mañana que tenemos por delante, porque cada vez hay más profesionales implicados en la atención y tenemos a nuestra disposición recursos más avanzados para poder ayudarles. También socialmente, el que las personas utilicen ayudas específicas de baja visión está siendo cada vez más aceptado. Para ello también influyen mucho los medios de comunicación, y bueno, pues todo redunda
en que cada vez más personas se vean beneficiados de la rehabilitación visual. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel. Muy interesante tu intervención y además eres como el más recién de los que se ha incorporado aquí, así que te damos un saludo muy afectuoso. Muchas gracias por contar conmigo. Bueno, Ricardo, si he dejado a alguien... Sí, Ricardo, si me permites un pequeño... un pequeño freno en la marcha de la sesión que estás llevando magníficamente, es para rendir un pequeño homenaje a Ángel Barañano. Ángel Barañano resultó ser una persona apasionada por la atención a la baja visión y lo demostró ya muy pronto, porque cuando ya estábamos funcionando en el Cervo, ya recibíamos a pacientes en la rehabilitación, pues empezamos fue una sugerencia del mismo, que empezásemos a aprovechar fines de semana para irnos a visitar a médicos y a optometristas para irles informando sobre la realidad de este nuevo campo de atención a la baja visión. Y así hicimos un montón de charlas que hacíamos los sábados fundamentalmente, porque la gente, claro, se reservaba un poco más en familia para los domingos. Y realmente, pues, hicimos mucha labor en ese sentido, que él continuó y que Miguel, como responsable ahora del Centro de Baja Visión Ángel Barañano, pues sigue haciendo como él muy bien ha explicado. Sí, oye, Manolo, no lo dije al principio, yo coordino, pero tú mandas, ¿eh? Una cosa, no sé si hay alguien a quien no haya dado la palabra. Creo que la he dado a todos, pero seguimos sin que Angelina se conecte, ¿verdad? Sí, sí, está conectada. Bueno, ¿está conectada? Sí. ¿Ángeles? No creo, ¿eh? Sí, pero tiene el micrófono cerrado. Pero Enciende sí el micrófono, Angelina. A ver, ese micro... Bueno, yo quería proponeros que en estos... Para que no rebase la hora y media, que ya sea inaudible, pues en estos 10 minutos dejar un espacio más espontáneo, que a alguien que se le haya quedado algo que decir, procurando ser ágiles para que pueda todo el que quiera hacerlo, pues ahora sería un momento abierto. Perdonad que haya sido un poco rígido, pero es que con tanta gente... ¿Me oís ahora? Ahora, sí, Angelina. Ahora. Sí. Bueno. Ángeles, ha sido... es tu momento. ¿Que me calle? No. Que hables. Bueno, pues yo voy a hablar desde el plano de la admiración y del cariño. Solo tengo para Manolo decir cosas buenas. Desde aquella vez, hace muchos años, que le encontramos dirigiendo el coro, donde empezamos a tener nuestro primer amor hacia un profesor imposible, hasta luego después que he ido con él a San Fermín y me enseñó el recorrido que hicieron los toros y fuimos por las huellas de los toros, y yo solo tengo que decir que le admiro, que le quiero, que estoy orgullosa de tenerle entre mis amigos y que nunca podré corresponder a todo lo que he encontrado a su lado. Manolo, enhorabuena y eres excepcional, sencillamente. Muchas gracias, Ángeles. Bueno, pues queda abierto el tiempo para que alguien pueda añadir algo. No podemos añadir nada. Después de lo que ha dicho Angelina ya no tenemos palabras. Ricardo. Claro. Ricardo. Sí, Zurita. Que quería decir una cosa relacionado con lo que dijo Mariano cuando él estaba de maestro en Pontevedra y ponía antifaces a los niños que tenían resto visual para que no leyeran el braille con los ojos, y Felipe Torrecilla me parece que también hizo alusión a eso. Entonces yo quiero deciros que yo en la fase preparatoria
del proyecto y todo eso, tuve muy en cuenta una cosa que había oído a una de las personas que nos asesoró desde Suecia y vino aquí a España y estuvo en el curso primero de formación del Cervo, Christer Inde, que él pronunció una charla en una conferencia internacional del Consejo Internacional para la Educación de las Personas con Discapacidad Visual en París en el año 77, y yo recuerdo muy bien que él habló de todo lo que habían hecho en Suecia con su programa de baja visión, pero precisamente él al final de su intervención dijo: para conservar vuestra visión residual, utilizadla. Muy interesante la reflexión. Muy bien, ¿alguien más quiere intervenir? No, yo solo despedir también a Manolo como creo que se merece y decirle que realmente la rehabilitación visual sin él no habría sido lo que es, aunque ahora ya hayamos perdido la V, Manolo. Pero de fondo ahí está la visual y es la que manda, y efectivamente lo que os decía, si no hubiera sido por el empeño que le pones a todo lo que haces y a esto de forma extraordinaria, seguro que la ONCE no habría llegado en el campo de la baja visión donde ha llegado. Así que gracias. Muchas gracias. Me sumo a esta expresión de María Jesús, me sumo porque evidentemente creo que todos tuvimos la oportunidad de asistir a un milagro, que fue aquel cambio, no solo de imagen, sino efectivamente de acción y de tarea que la propia organización ya venía realizando, creo que con acierto desde su fundación, ¿no? Pero que desde luego el impulso en el que todos participamos, yo creo que nos debe llenar de orgullo y pensar que efectivamente fue un milagro, porque yo ahora me encuentro tan pequeño que digo, ¿cómo es posible que hiciéramos aquella tarea gente tan limitada como yo? Porque todos vosotros igual que yo, ¿eh? Aquí somos un poquito, y claro, la verdad es que para mí es un gozo ahora mismo. Bueno, yo me gustaría decir que solo se pierde lo que no se aplica, pues no es tanto cosa. Espero que haya mucha gente que todavía siga aplicando la rehabilitación visual, aunque no exista formalmente la V. Yo espero. Seguro que sí, seguro que sí. Manolo, creo que tú debías decir. Dime. No, digo que tú debías decir algo para ir cerrando. Luego yo te echaré la bendición. Ricardo, ¿me permites que diga una cosa solo? ¿Dónde estoy? Sí, mira, estoy... Sí, muy corto. Sí. ¿Puedo? Espera, que es que está Félix hablando en gallego y nos tapa. Adelante, venga. Solo quería deciros que cuando yo trabajaba de maestra cuando se convocó el curso del Cervo, el primero, y claro, al primero que le pregunté qué era eso fue a mi hermano, y le dije, ¿pero esto qué es? Y solo me dijo, es igual, hazlo, esto va a estar muy bien. Vale. Sí. Es verdad que Antonio tenía una fe absoluta de estas cosas y creo no me que dejó dudarlo más. En Manolo, en ese sentido, ¿no? Solo un apunte a colación de lo que decía María Jesús, es muy cortito. María Jesús ha dicho que la rehabilitación visual en la ONCE no hubiese sido lo que es Manuel Cejudo. Yo quería además hacerlo extensivo a lo que es la rehabilitación visual en todos los ámbitos también, porque los que no estamos en la ONCE, pero nos dedicamos a la atención de estas personas, pues con discapacidad visual, con baja visión, pues hemos comido mucho, hemos bebido mucho de toda la ilusión, de todo el énfasis que Manuel Cejudo le pone a todo aquello que toca, todo aquello que maneja. Entonces, pues es el agradecimiento también por nuestra parte a Manuel Cejudo por todo lo que nos aporta, y a ti, María Jesús, también. Muchas gracias, Miguel. Que sabes que yo también me siento muy agradecido por todo lo que nos aporta.
todo lo que nos has aportado. Gracias a ti. Te sentimos como uno más, Miguel. Manolo. Sí. Bueno, pues yo quiero... Solo decirles algo, honor a quien honor merece, como es nuestro maestro y amigo, don Manolo. Y gracias, Bernabé y Ricardo, por hacer este espacio para darle luces en vida a quien lo merece. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Pues yo también creo que es el momento para manifestar mi gran agradecimiento a todos mis colaboradores, con los que me he llevado bien siempre. La verdad es que hemos tenido la suerte de empatizar, bueno, nos ha unido la pasión por la baja visión y naturalmente pues las relaciones institucionales que había que continuar en la forma que se nos impartía desde la cúpula de la propia ONCE, pues nos hemos encontrado siempre con un afán de aliviar las dificultades y de mejorar las posibilidades de todos para que todos nos siguiéramos sintiendo muy bien en el ejercicio de nuestro trabajo. Y desde luego el entusiasmo grande que yo veo, que yo siento cuando me encuentro con gente que sigue usando lo que le enseñamos en la baja visión y que sigue sintiendo esa mejora personal tan enorme que también para ellos ha supuesto el integrarse en estas metodologías y en la utilización de los dispositivos, cosa que siempre requiere un esfuerzo, porque la adaptación, y a medida que se es mayor es más difícil, pues conlleva siempre un esfuerzo. Pero claro, han ido aprendiendo a que vale la pena. Es decir, en este mundo todo lo que vale cuesta. Y entonces o se hace con esfuerzo, con trabajo, o de otra manera hay que retribuirlo. Entonces, si partimos de esa base, estamos en el buen camino. Un abrazo para todos mis colaboradores. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a ti. Gracias a ti, Manolo. Un gran abrazo, Manolo. Un placer, exacto. Saludos, Manolo. Un abrazo grande. Gracias. Muchas gracias, Bonita. Excelente iniciativa. Mucha salud a todas y todos. Si me permite, Ricardo, simplemente deciros que, bueno, pues muchísimas gracias, por supuesto, a todos. Indicaros que saldrá el jueves desde primera hora de la mañana, porque según YouTube a las 12:15 nos deja ya emitir el programa. Sí que habrá muchas entrevistas, encuentros de este tipo, creo que son interesantes entre nosotros, para no andar, porque siempre cometemos fallos, que se lo comunicamos a unos y a otros no. Sí que recomiendo, es bueno que os suscribáis, es gratis, os suscribáis al programa, porque de esa manera siempre que va a haber muchísimas notificaciones similares a esta, que ya tenemos el compromiso, pues automáticamente saldrá en vuestros dispositivos, ¿no? Y nada más. Un abrazo muy fuerte para todos y muchísimas gracias. A cada uno. Gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Adiós a todos. A todos, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Huellas del pasado. Participaron Ricardo Gallol, Belkin León, Cristina Sanz, Patricia Ramos, Judy Barsaski, Niki Pérez, Angelines Sánchez, Felipe Torrecilla, José Miguel Callarga, María Jesús Vicente Mosquete, Miguel Guzmán, Pedro Zurita, Ruperto Pons, Félix Gende, Mariano Fernández, Julián Villalobos, Bernabé Martínez. No pudieron asistir por diferentes razones: Manolo Castro, Eduardo Guerra, Carlos Santos, José María Arroyo, José Pérez Navarro. Si quieres estar informado de más números similares a este, suscríbete a el canal.